Podemos estar entrando en un entorno estanflacionario y me explico. Tenemos un movimiento inflacionario que empieza a recordarnos algo incipiente, 1974. Cuando se tira la primera inflación abajo, Volcker empieza a decir, bueno, ya es apropiado, igual que ayer Powell, vuelve a repuntarte, quizá demasiado porque el petróleo también empujaba allí, pero el petróleo lo tenemos una vez en $86. Y un movimiento económico, este es el GDP Now de la Fed Atlanta, que estaba por encima del 4%, que lo tenemos en la mitad de crecimiento esperado del primer trimestre, es decir, hay una caída importante, sobre todo en el crecimiento económico vía demanda interna, y tenemos algo con lo que hemos jugado con fuego en los últimos 2 años, que es una maquinita de hacer dinero y de hacer dinero. Oiga, es que para cada dólar que crecemos hay que emitir 2,5, 2 y pico. Oiga, es que esto es profundamente inflacionario. Nos podemos encontrar en un entorno en el que se te acabe la gasolina un poco y la inflación, por culpa de haber estado metiendo chicha en el mercado, te tira para arriba. 100% de acuerdo. ¿Qué es lo que dijo Powell ayer una de las primeras cosas que dijo en la conferencia de prensa? Que van a estar empezando a pensar cómo quitar el Quantitative tightening. El QE en este caso, el quantitative tightening, vamos a empezar a bajar el balance de la Fed. Vamos a reducir el ritmo de balance. ¿Por qué? Por lo que hablamos tú y yo aquí la última vez. Porque tienen miedo que un exceso de retiro de liquidez, cuando están cambiando ya los tipos de interés, crees problemas en el sistema bancario. Es que esto no es... O sea, una economía robusta no tiene los problemas bancarios que hay en Estados Unidos todavía, los problemas de faltas de liquidez. Lo que no quieren es retirar liquidez y crear un problema como en septiembre del 2019 en el mercado de repos. ¿Vale? Si tú te fijas, las reservas bancarias están subiendo. A medida que los bancos están aumentando las reservas la base monetaria está subiendo. Sí, pero que tengamos velocidad. Claro. No es lo mismo aumentar que la velocidad del dinero. Pero sí es verdad que nos está dando un proceso inflacionario. Si tú te das cuenta, la M2 se sigue cayendo mientras que la base monetaria está aumentando. ¿Qué significa? Que los bancos están atrapando liquidez por si acaso. ¿Por qué? Porque por eso la Fed ha dicho que vamos a ver lo que hacen, qué es lo que hacen con la reducción de balance. Dijo ayer, lo primero que dijo, no queremos problemas de liquidez, y dijo algo así, no exactamente, pero muy parecido. Entonces vamos a ver cómo empezamos a reducir el balance. Yo creo que lo que van a empezar es con los mortgage-backed securities que compran los MBS. Pero vamos a ver, porque hay una diferencia importante en bajar 3/4 o medio punto y seguir retirando liquidez de la forma en la que están haciendo. Eso lo primero. Y después otra cosa es que está clara, que con un 5,5% de déficit del Producto Interior Bruto, tú sigues necesitando financiación. Y tú sobre todo tienes otra cosa, que ayer, por ejemplo, Biden anunció un programa de 100.000 millones. A la misma vez que estaba hablando Powell. Anunció el programa de los chips y todo esto con Intel, o sea, 100.000 millones, todo ese tipo de inversión pública es lo que está aumentando el déficit americano. Parte de ello va a dar resultados a largo plazo, pero un 2,1% para la economía americana no es crecer. Teniendo tanto dinero de cuando llevamos de toda la beca. Te estás teniendo un déficit muy alto para un crecimiento muy bajo. Normalmente la media de los últimos 20 años es un 2,5%, si quitas la pandemia. Es que el problema es que la complejidad del problema es muy grande ahora mismo y no se sabe muy bien cómo van a reaccionar. Yo no... Sobre todo por una cosa, perdón que te interrumpa, Pedro, es que si tú de repente cortas precisamente ese déficit público, la economía te está en recesión. Si necesitas un 5,5 de déficit público para crecer un 2, ¿qué pasa si redujeras el déficit al 2,5? Amén. Para que la deuda no crezca tal y como están los tipos, tal y como están los tipos, para que la deuda no crezca un 10%, o sea, del 98 que está ahora al 110 que estaría en el año 33 con estos déficits, tú necesitas tipos de interés mucho más bajos que ahora, que no pasen del 3 y pico % del PIB. Entonces te vuelve la inflación arriba. Entonces ese es el problema que tienes que Estados Unidos necesita un superávit primario, un déficit primario de no más del 1 o 2% a la tasa de crecimiento que tienen para que la deuda permanezca estable. Tienes 100% razón en decir eso. Si paran esto ahora, porque el programa de infraestructuras es enorme, el programa de chips y de reallocation es enorme. Claro, pero Biden no lo va a parar. No. ¿Y Trump? ¿Y si llega Trump? Porque si nos encontramos en enero, ¿no? En enero cogería posesión Trump, ¿no? Y te cambia todo este modelo, es que la recesión global puede ser
histórica. No necesariamente, pero hay muchos programas, sobre todo lo que se relaciona con la energía verde, que se está produciendo sin ningún tipo de control desde el punto de vista de beneficio, de coste-beneficio. Sin saber cuál es el retorno de esa inversión. Eso lo va a quitar. Yo creo que el programa de infraestructuras y probablemente el programa de chips, porque le viene bien a él, porque el anti-China, es muy probable que ponga sí, porque un es arancel. profundamente proteccionista. Es muy probable que ponga un arancel en la Unión Europea, por eso hay que tener cuidado con el dólar, con estarse corto dólar, hay que estar, porque si te pone un arancel del 10% de la Unión Europea, que está en su programa, es un problema. Por eso también es importante ver quién mete. Está hablando gente de John Paulson, el que salía en la película Too Big to Fail, están hablando de Laffer, de la curva de Laffer, están hablando de gente que creen pocos impuestos y que son relativamente proteccionistas. El mercado claro, lo recibiría ponerles bien. en la FED a ellos no cambia esa No, en la FED no, están para el Tesoro. La FED se hablaba de sí, la FED. Están hablando, yo creo que Laffer está para de los Yellen, dos. ¿no? Sí, sí. En lugar de Yellen. En lugar de Yellen en el Tesoro. Y sobre todo... Pero bajar eso también es profundamente inflacionista. A ver, si tú mantienes el déficit público que tienes ahora en Estados Unidos, la tasa de interés a largo plazo que te va a pedir el mercado tiene que subir. Las curvas van a ser muchísimo más empinadas. Y eso, Estados Unidos no ha tenido que lidiar con eso en muchísimos años. Y eso lo saben. El problema que tenemos aquí es si el déficit público va a bajar del 5,5 al 3. Y si hace eso, ¿cuál es el impacto en el crecimiento? ¿Y dónde corta? Bueno, donde corta, conociendo a Trump, yo tengo pasaporte americano, conociendo a Trump. Todo lo verde que haya. Va todo lo verde, todo lo que sea políticamente incorrecto lo va a hacer. Probablemente deje el programa de infraestructuras. Chips. Todo lo que sea el de chips, por supuesto. Están hablando de que pueda incluso, porque en Estados Unidos hay una cosa que se llama entitlements, que son los gastos que no puedes cortar, que son programas de salud, las pensiones, todo ese tipo de cosas. Están hablando incluso de que pueda cortar algún tipo de entitlement, sobre todo el Medicare, que son que es el programa de las medicinas a los señores mayores, a los seniors, como dicen ellos, se está convirtiendo en una bomba. Es probable que corten ahí, pero no mucho más en lo que es mandatory. Cortarán discretionary spending y yo creo que lo va a hacer. ¿Qué impacto va a tener eso en el crecimiento? Ahora mismo, como tú dices, un 5,5% del PIB para generar un 2% con... Si Dios quiere. Si Dios quiere. Bueno, ya veremos. Yo no creo que vaya a ser el 2. Pero bueno, ya veremos. Si es el 2 o más, desde luego, la probabilidad de que suban, de que corten tipos 3/4 de punto es baja. Baja. Pues muchísimas gracias. Pedro Pérez Ruiz, jefe de renta fija y análisis macro de Anta Asset Management. Gracias por acompañarnos desde ayer. Desde ayer. Desde la previa. Gracias. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. 9 de la mañana. Abre el mercado.